Internacional vuelve a girar sobre un eje de tensión, transición y advertencias cruzadas, con Venezuela en el centro de un reordenamiento militar sin precedentes desde la caída de Nicolás Maduro, Irán sumido en una represión que ya deja más de 3.000 muertos oficiales y amenazas directas contra Donald Trump, y Estados Unidos enfrentando una crisis institucional por la investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal. En paralelo, América Latina muestra señales de reacomodo político, con Honduras cerrando una elección disputada y México sosteniendo decisiones energéticas que desafían a Washington, mientras Europa observa con inquietud los posibles desbordes geopolíticos. En Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez dio esta semana un paso que muchos interpretan como el movimiento más audaz desde que asumió el poder tras la captura de Maduro. Firmó el nombramiento de 12 nuevos comandantes regionales para las zonas operativas de defensa integral, conocidas como SODI, que cubren estados estratégicos y áreas sensibles del país. La confirmación llegó a través de un comunicado del Comando Estratégico Operacional difundido por Telegram, en un tono sobrio, pero cargado de significado político. La reestructuración, respaldada explícitamente por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, no es solo un ajuste administrativo, es un mensaje interno a las Fuerzas Armadas y una señal externa a quienes observan la transición venezolana con lupa. Entre los cambios más comentados figura la incorporación de un ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la Guardia Presidencial y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, dos organismos que durante años fueron sinónimo de represión y control político. Para algunos analistas, este movimiento busca consolidar lealtades y evitar fisuras en un momento en que el poder real se encuentra en una frágil redistribución. Para otros, es un recordatorio de que, aunque Maduro esté preso en Nueva York, la arquitectura del Estado chavista sigue en pie y no está dispuesta a desaparecer sin resistencias. El remesón militar ocurre apenas días después de que Rodríguez garantizara cooperación con Estados Unidos en conversaciones discretas que, según fuentes cercanas a la negociación, se dieron a espaldas de Maduro y facilitaron su captura en Fuerte Tiuna. La presidenta interina prometió entonces manejar las consecuencias internas de esa operación, consciente de que una parte significativa del estamento militar y del chavismo duro vería el episodio como una traición. El nombramiento de nuevos comandantes parece ser la forma de sellar ese compromiso, asegurando que las piezas clave del aparato de defensa respondan a la nueva línea de mando. En paralelo, la economía venezolana recibe un respiro inesperado. El país obtuvo $300 millones por ventas de crudo a Estados Unidos, fondos que, según el gobierno interino, serán destinados a sectores esenciales como salud, electricidad y transporte, como parte de la transición post-Maduro. Aunque la cifra es modesta frente al colapso estructural de la economía, representa una inyección simbólica y práctica que rompe con años de aislamiento casi total del mercado estadounidense. Washington, por su parte, ve en estas operaciones un incentivo para empujar reformas políticas y humanitarias. Los diálogos con Estados Unidos avanzan en varios frentes, incluyendo el tema de los presos políticos. Las cifras oficiales hablan ya de más de 400 liberaciones, pero organizaciones no gubernamentales insisten en que el número real verificado es considerablemente menor. Denuncian que algunos de los excarcelados no eran presos políticos, sino detenidos comunes, y que más de 1.000 personas siguen encarceladas por protestas contra la reelección de Maduro en 2024. Aún así, el gesto ha generado expectativas y presión internacional para que el proceso continúe y se vuelva transparente. La oposición, encabezada por María Corina Machado, intensifica su ofensiva política. Recién recibida por Trump en la Casa Blanca,
Machado volvió a insistir en que debe aplicarse el artículo 233 de la Constitución para convocar elecciones presidenciales anticipadas y restaurar la legitimidad institucional. En Caracas, la normalidad parece regresar lentamente, con comercios abiertos y transporte funcionando, pero el miedo sigue flotando en el aire. La presencia militar es visible en puntos estratégicos y la gente habla en voz baja de la posibilidad de nuevas detenciones selectivas. Mientras tanto, sectores chavistas se movilizan en la capital para exigir la liberación de Maduro, encarcelado en Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico previsto para marzo. Para ellos, la transición es un golpe ilegítimo orquestado desde Washington. No descansaremos por Maduro, gritaban esta semana en una concentración frente al Palacio de Miraflores. En contraste, exiliados venezolanos en Alemania pidieron al gobierno interino más liberaciones y el restablecimiento de señales informativas independientes como la de Deutsche Welle, clausurada durante el auge del autoritarismo. A miles de kilómetros en Irán, la situación adquiere tintes aún más dramáticos. El balance oficial de muertos en las protestas iniciadas el 28 de diciembre por la crisis económica se elevó a 3.117, una cifra que incluso supera las estimaciones iniciales de organizaciones de derechos humanos. Más de 26.300 personas han sido arrestadas y se confirmó que un manifestante de 26 años enfrenta una ejecución inminente, lo que ha disparado alarmas internacionales. El propio líder supremo Ali Khamenei admitió varios miles de bajas, un reconocimiento inusual en un régimen acostumbrado a minimizar este tipo de cifras. Las autoridades iraníes han restringido el acceso a Internet y reprimido con fuerza letal, mientras culpan a saboteadores pro-Trump de instigar el caos. Trump, desde Washington, advirtió que tomará decisiones contundentes si se producen ejecuciones masivas y trazó líneas rojas contra el asesinato de manifestantes pacíficos. La tensión escaló cuando Teherán amenazó con represalias directas si Trump ataca al líder supremo, incluyendo ataques contra bases estadounidenses en la región y el cierre del estrecho de Hormuz. La capacidad militar iraní, sin embargo, está limitada tras los golpes sufridos en 2025 contra su infraestructura nuclear y sus sistemas de defensa. Analistas señalan que el régimen se encuentra debilitado y sin un liderazgo claro que pueda canalizar una salida política. Las protestas, espontáneas y transversales, exigen la caída del sistema, pero han perdido algo de fuerza tras la imposición de diálogos forzados al bazar y el agotamiento de la población. Trump ha ofrecido negociar sobre el programa nuclear y las sanciones, abriendo una ventana diplomática que muchos... Recién creamos el Consejo de Paz, que creo que va a ser increíble. Desearía que la ONU pueda hacer más y que nosotros no necesitemos el Consejo de Paz, pero con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó ni con una sola. Consideran la última antes de una confrontación abierta. Desde Europa, Alemania urgió a una unificación de sanciones de la Unión Europea tras una reunión entre el ministro Johann Wadephul y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Ambos se declararon horrorizados por las violaciones humanitarias y coincidieron en que la presión internacional debe aumentar. El mundo observa si estas negociaciones evitan una guerra que tendría consecuencias imprevisibles para la región y la economía global. En Estados Unidos, la atención se centra ahora en la Reserva Federal. Fiscales del Distrito de Columbia, liderados por Janinero, una aliada política de Trump, investigan a Jerome Powell por supuestamente haber proporcionado información falsa al Congreso sobre la renovación de $2.500 millones de la sede de la Fed. Powell calificó la pesquisa de «sin precedentes» y denunció que se trata de presión política para forzarlo a recortar tasas de interés y estimular la economía. Trump ha criticado públicamente al jefe del Banco Central, insinuando incluso su despido, Siento un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca, un enorme respeto.
Pero todos los aliados de la OTAN tienen la obligación de ser capaces de defender su propio territorio. Y lo cierto es que ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia salvo los Estados Unidos. La necesitamos para nuestra seguridad estratégica nacional e internacional. Esta enorme isla sin protección forma parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Es nuestro territorio, por lo tanto constituye un interés fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. De hecho, durante cientos de años nuestra política ha sido impedir que amenazas externas ingresen a nuestro continente. Esa es la razón por la que estoy buscando negociaciones inmediatas para discutir una vez más la adquisición de Groenlandia por parte de los Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia. De haberlo nominado originalmente. La reacción del mercado no se hizo esperar. El dólar cayó y el oro subió, reflejando dudas sobre la estabilidad institucional estadounidense. Desde 1951, la Fed mantiene su independencia como pilar de la política económica y esta crisis amenaza con erosionar una de las bases de la credibilidad financiera del país. Expresidentes del organismo como Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen firmaron una carta abierta condenando el ataque a la autonomía de la Fed, comparándolo con situaciones vividas en Turquía. Senadores republicanos como Tom Tillis amenazaron con bloquear nominaciones en represalia, mientras Powell insistió en que actuará sin temor ni favoritismos, priorizando la evidencia económica sobre las demandas presidenciales. En América Latina, Honduras cerró una de sus transiciones políticas más tensas de los últimos años. Nasri Asfura recibió la credencial que lo acredita como presidente electo, junto a sus vicepresidentes, después de que la autoridad electoral declarara ilegal el recuento impulsado por la presidenta saliente, Xiomara Castro. El fallo fue respaldado por las Fuerzas Armadas y por Washington, a través del secretario Rubio. Asfura, cuya victoria fue mínima y contó con el apoyo explícito de Trump, asumirá el 27 de enero. Las denuncias de injerencia extranjera y fraude mantienen al país polarizado. México, por su parte, continúa suministrando petróleo a Cuba pese a las amenazas de Trump, priorizando la cooperación antinarcóticos con la presidenta Claudia Sheinbaum. La decisión desafía la línea dura de Washington hacia La Habana y reconfigura el mapa energético regional tras la salida de Venezuela como proveedor clave. En otros frentes, Trump anunció un acuerdo dentro de la OTAN sobre Groenlandia, levantando aranceles a la Unión Europea y dejando la decisión final en manos de Dinamarca. Volodymyr Zelensky propuso una cita trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Davos. Chile reportó 21 muertos por incendios forestales y más de 800 casas destruidas. En España, un choque entre un tren y una grúa en Cartagena dejó varios heridos leves. El Salvador, en la etapa post-Bukele, plantea interrogantes sobre la posibilidad de una democracia más inclusiva, mientras el acuerdo UE-Mercosur genera tensiones ambientales con Estados Unidos y China. En las calles de Caracas, las reflexiones mezclan alivio y desconfianza. Bienvenida a la transición para la paz, pero cuidémonos del miedo a opinar, dice un vecino del este de la ciudad. Juristas llaman a la calma y a la reactivación institucional. En Irán, los manifestantes siguen buscando un cambio pese a la represión. Analistas ven un régimen debilitado, sin liderazgo claro, que intenta ganar tiempo. El mundo parece moverse sobre una cuerda floja. La transición venezolana, con su remesón militar y los primeros fondos procedentes de Estados Unidos, genera una esperanza cauta. Irán se asoma al abismo entre la negociación y la guerra. La Reserva Federal estadounidense está bajo asedio político, y desde Berlín hasta Tegucigalpa, desde Teherán hasta Caracas, las actualizaciones fluyen con la sensación de que cualquier decisión equivocada puede desencadenar un efecto dominó. La historia se escribe, una vez más, en tiempo real, y nadie tiene certeza de cómo terminará este capítulo.